Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, vamos a iniciar para poder terminar en tiempo y forma nuestro desarrollo de la clase de hoy. Tenemos como tema continuación de lo que estuvimos proyectando en la clase pasada, que estuvimos viendo la unidad 1. Ahora vamos a terminar la parte de la unidad 1. ¿Me confirman si ven, por favor? Bueno, superestructura y macroestructura es lo que vamos a estar trabajando. Cuando hablamos de superestructura nos referimos justamente a la silueta que puede presentar un texto. Vemos ahí la estructura en sí, las partes, por ejemplo, la presentación, el desarrollo, el cierre o la introducción, nudo, desenlace, que hacen a un texto. La superestructura guarda relación también con la forma en que está escrita, por ejemplo, en prosa o en verso. La prosa es el párrafo. Y la macroestructura guarda relación exclusiva con el contenido que desarrolla, con el tema, la idea central, las ideas principales y secundarias. Vamos a estar iniciando con superestructura. Y lo primero que vemos aquí son los tipos de textos. Tenemos textos científicos que se caracterizan por dar a conocer una nueva información en base a una investigación o un hallazgo reciente. Se caracteriza por tener un lenguaje técnico especializado conforme a la ciencia que está utilizando, utiliza tecnicismos. Además, un texto científico a veces presenta incluso el abstract, que es un apartado que va en inglés. Su estructura presenta la presentación del tema, el desarrollo de los nuevos descubrimientos o hallazgos y por último una conclusión. En la conclusión se resalta lo más importante de la investigación. Podemos encontrarnos con conferencias, ponencias, tesis doctorales, tesinas de grado, artículos de divulgación científica, revistas científicas también. Otro tipo de texto es el texto informativo. Este es el que da a conocer una información que sea de interés general. El texto científico no es de interés general, es de interés particular porque va dirigido a algunos en particular. Sin embargo, los textos informativos van dirigidos a toda la sociedad. Estos se caracterizan por utilizar un lenguaje más sencillo, fácil de comprender, considerando que va dirigido para todos. Dentro de los textos informativos tenemos un grupo que son los especializados, que serían ya mirando dándole una mirada científica, pero en general utilizan un lenguaje coloquial. Nos encontramos con las noticias, revistas de interés en general, folletos, manuales, enciclopedias. El PDF que yo les envío para que ustedes tengan la información, ese es un texto informativo. Después tenemos los textos literarios. Estos sirven de entretenimiento, para hacer pasar el tiempo. No vamos a encontrar ningún descubrimiento en un texto literario. Tampoco vamos a estar informándonos de lo que sucede en nuestro entorno. Solamente acudimos a los textos literarios para entretenernos por goce estético, por gusto. ¿Por qué escuchamos una canción? Porque nos gusta. ¿Por qué vemos una película? Porque nos gusta. ¿Por qué vemos una novela? ¿Por qué leemos? Justamente porque nos gusta. Esa es la función del texto literario, producir el goce estético. Después tenemos los textos periodísticos. Estos son una clase de texto informativo que presentan una estructura diferente. Están creados como para ser publicados a través de la prensa.
Tenemos la crónica, la entrevista, los artículos de opinión, reportajes, que tienen una estructura diferente, una forma diferente. Tenemos los textos humorísticos que tienen una doble, vamos a decirle una doble mirada. Por un lado, busca hacerle reír al receptor, pero al mismo tiempo trata temas que son muchas veces picantes. Tratan de hacer críticas sociales, a veces crear conciencia incluso a través del humor. Tenemos las historietas, la parodia, la sátira. Tenemos los textos publicitarios. Estos tienen la intención de ofertar, de vender un artículo o un bien o servicio. Los textos publicitarios pueden ser publicidad o propaganda. La publicidad es el que ofrece un artículo o un servicio, el que quiere vender. Y la propaganda es el que busca crear conciencia. Por ejemplo, las campañas de lucha contra el dengue, las campañas de prevención del contagio de COVID, el tema este de lavado de las manos, cumplen la función de persuadir al receptor y no venden ningún artículo. No es que nos quieran vender un tipo de producto en particular. Entonces, estos cumplen la función de una propaganda, crear conciencia en el receptor. Después tenemos los textos instrumentales. Estos, como su nombre lo dice, sirven de instrumento a la hora de realizar ciertas gestiones y más bien se caracterizan por presentar ya una forma establecida, es como un formulario. Ya está escrito todo lo importante, vos vas llenando con tus datos nomás ya. Entonces tenés el currículum, fichas bibliográficas, los memorándum, circulares, informes, cartas de presentación o de recomendación, los certificados, ya están establecidos y nosotros solamente utilizamos. Bueno, y por último tenemos aquí los textos argumentativos. Estos son los que pretenden influir en el receptor. Quieren convencernos de su punto de vista, convencernos de sus ideas. Por ejemplo, los ensayos, los discursos, los artículos de opinión. Estos presentan algunos argumentos, algunas ideas para que nosotros podamos decir, ah, sí, es cierto lo que dice, tiene razón. Ese es el objetivo del texto argumentativo, influir en nosotros y convencernos de su postura. Bueno, aparte de estos textos, hay otros más, pero esto es lo que yo le presento en esta ocasión. Ahora vamos a ver las tramas. La trama textual es la forma en que se organiza el contenido del texto, cómo se va desarrollando la idea, progresando, la progresión que tiene el texto dentro de. Bueno, y las tramas pueden ser narrativa, argumentativa, expositiva, descriptiva y conversacional. La trama narrativa es la que relata los hechos. Tiene personajes o un hecho en particular, algo que sucedió, un tiempo y un espacio. Cuenta un hecho o acontecimiento. Narrar es contar, ¿sí? Después tenemos la trama argumentativa. Esta es la que defiende una postura. Te presenta una idea y te da argumentos para que vos puedas quedar convencido. La trama expositiva es la que explica un tema. Te cuenta todo lo que es referente a ese tema. Solamente te da a conocer el tema, no pretende influir en vos. Y la trama descriptiva, aparte de explicar, también te da ciertos detalles de cómo es el objeto, cómo se va desarrollando. Por último, tenemos la trama conversacional, que es la que reproduce los diálogos. Aquí tenemos, por ejemplo, los guiones teatrales, las entrevistas, los diálogos, y normalmente se presentan ahí los interlocutores con una rayita. Por ejemplo, Lourdes, 2 puntos, y lo que dijo. Bueno, estas son las tramas que están muy relacionadas a los tipos de textos. Por ejemplo, la trama narrativa se va a encontrar en un texto literario narrativo, en una novela, cuento, fábula. La trama narrativa también se va a encontrar en una noticia, porque nos cuenta qué sucedió, cuándo sucedió, dónde, cómo.
La trama argumentativa se encuentra en los textos argumentativos que nos quieren convencer de algo. Por ejemplo, los discursos políticos. Esos discursos buscan que nosotros votemos por ellos. Entonces son de trama argumentativa. También los sermones de las prédicas. La publicidad y la propaganda, trama argumentativa, quiere que compremos el producto o quiere convencernos, crear conciencia en nosotros. Trama expositiva se encuentra en los textos informativos, porque nos explica, nos da a conocer un tema y nos explica ese tema. La trama descriptiva se puede encontrar en un texto informativo y también en un texto narrativo incluso. Por ejemplo, te cuenta, pero con detalles descriptivos. Y la trama conversacional se encuentra exclusivamente en las obras teatrales o en los diálogos. La trama conversacional en, a veces se presenta dentro de algunos cuentos o novelas, pero no son la trama predominante. Recordemos que un mismo texto puede mezclar estas tramas, pero una de ellas es la que predomina. Por ejemplo, en un texto argumentativo, al inicio la trama va a ser descriptiva, porque me va a dar a conocer el tema, me va a explicar, pero su objetivo no es que yo me informe nomás. Entonces, la trama que va a predominar va a ser la argumentativa porque después me va a presentar argumentos y va a querer que yo quede convencida sobre ese tema. Bueno, antes de pasar a géneros literarios, vamos a fijarnos si tenemos algunos ejercicios aquí. Tipos de textos y tramas textuales. Identifica el tipo de texto y las tramas textuales de los siguientes ejemplos. Vamos a trabajar estos dos ejemplos y el resto ustedes van a desarrollar, por decirlo así, cuando tengan más tiempo, ¿sí? Me gustaría que lean el texto 1 y el texto 2 y después vayan pensando qué tipo de texto y qué trama presenta. Apenas termina, me avisan para que yo pueda trabajar con ustedes. Bueno, con relación al primer texto, ¿qué tipo de texto les parece que es este tema del agua? Científico. A ver, ¿cuáles son los términos que pertenecen a alguna ciencia en especial? El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra, de hecho cubre las 3/4 partes de nuestro planeta y sin agua ningún ser vivo podría existir. Aquí no hay términos que me hagan pensar que este texto es científico. No hay ningún, Informativo. sí, es informativo. No hay términos técnicos y tampoco hay un nuevo descubrimiento. Por ese motivo no es científico, es un texto informativo. Simplemente me da a conocer una información. La trama que presenta.
¿Es argumentativa, expositiva, descriptiva, narrativa o conversacional? Expositiva. Sí, la trama es expositiva. ¿Por qué? Porque nos explica el tema, nos explica una información sobre el agua. Bueno, pasamos al siguiente texto. Tiene tos con dolor fuerte en el abdomen y garganta, no le permite respirar en absoluto. Si se acuesta, siente mucho dolor. Bueno, ¿qué tipo de texto es? ¿Nos da a conocer una nueva información o nos cuenta un hecho o acontecimiento? ¿Quiere convencernos de algo? ¿Qué función cumple este texto? ¿Qué pretende? Informar. Por un lado nos informa, pero nos está contando. La Narrativo. persona es un texto narrativo porque nos está contando, nos está relatando por qué situación está pasando. En este caso, nuestro texto es narrativo. ¿Y la trama que presenta es expositiva o describe un poco más? Descriptivo. Correcto, es una trama descriptiva porque aquí nos está dando ya más detalles, no solamente el cómo es, sino que paso a paso incluso cómo se siente. Bueno, aquí hay otros ejercicios más que yo les voy a dejar para que ustedes vayan desarrollando y vamos a pasar ahora a los géneros literarios. ¿Se entendió esa parte de cómo identificar el texto? Bueno, géneros literarios. El criterio de selección que se tiene para los textos literarios es agruparlos conforme a ciertas características. ¿Qué características? ¿Cómo está escrito? ¿Qué silueta tiene? Y esto es lo que hace que se agrupen en tres categorías. Tenemos, por ejemplo, los géneros literarios líricos. Estas son las poesías. Aquí se encuentran todas las obras que expresan sentimientos, emociones, estados de ánimo, que están escritas en verso y agrupadas en estrofas. Entonces, el género lírico es la poesía. El siguiente género es el narrativo o épico. Aquí están todos los textos que están escritos en prosa. ¿Qué es la prosa? Es el párrafo. Todo lo que está escrito en párrafo aquí, además de ser escrito en párrafo, también cuenta un hecho, un acontecimiento, tiene personajes, un tiempo, un espacio y algunas acciones. Algo sucede. Encontramos las novelas, las fábulas, las leyendas, las anécdotas dentro del grupo de textos narrativos. El tercer grupo es el que pertenece al género dramático. Aquí están las obras teatrales. Se caracterizan por estar escritas en forma de diálogos, pero con la finalidad de ser representadas ante un público. Tenemos la tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia, la opereta y otras más. Estas obras, entonces, están clasificadas según la superestructura. ¿Qué es la superestructura? La silueta que presenta. A simple vista, nosotros diferenciamos un párrafo de una poesía o un diálogo de un párrafo o de una poesía. Bueno, de acuerdo a eso, entonces, agrupamos estas obras por su superestructura. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las funciones del lenguaje. Todo lo que nosotros decimos en el día, desde nuestro saludo al despertarnos hasta nuestro buenas noches al final, responde a una función del lenguaje. Y miren que hablamos mucho. ¿Alguien se puso alguna vez a pensar cuántas palabras podemos decir en un día? Hay estudios que revelan que una mujer puede llegar a decir hasta 16,000 palabras en un día, mientras que un hombre aproximadamente unos 8,000, 10,000 palabras, dependiendo. Bueno, entonces
todo esto que decimos responde a un propósito, a un para qué, a un objetivo. ¿Qué es lo que queremos con esto? Y solamente son 6 las funciones que responden a todo lo que decimos. La primera es la función referencial o representativa. Esta sirve para informar. Cuando yo digo, por ejemplo, el vaso es verde o sale el sol, llueve, son las 4, estoy informando. Función referencial o representativa. Si yo digo hace calor, estoy informando un hecho real, pero si yo digo siento calor, ahí ya cambia la historia. Ahí ya no es una información real, sino que es una información expresiva, depende de mí. Puede que yo sienta calor, sin embargo, son 5 grados de temperatura. Ahí entonces estamos ya ante una función expresiva o emotiva, donde lo que hacemos es expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, cuando decimos, ay, qué lindo, recordamos que puede ser lindo para mí y puede ser feo para otro. Entonces, ahí la expresión es expresiva o emotiva. La belleza está en el ojo del que mira. Recordamos también que cuando digo, ay, qué cansada estoy o qué alegre, qué simpático, todo eso es personal. Yo puedo considerar que es alegre, para otro puede ser triste o simplemente puede ser apático. Después tenemos la tercera función, que es la apelativa o conativa. Esta es la que pretende influir en la otra persona para que haga lo que le está pidiendo. Por ejemplo, cuando yo les digo, a ver, préstame un 100.000, préstame 100.000. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me des el dinero. O cuando te digo, cierra la puerta al salir, por favor. Estoy pidiéndote un favor y quiero que hagas eso. Ahí la función es apelativa. La función apelativa también a veces se da a las malas con las órdenes. Por ejemplo, no quiero verte en este lugar. Vete de aquí. Ahí ya no estás pidiéndole un favor, le estás ordenando. Ahí entonces sigue siendo función apelativa o conativa. La cuarta función recibe el nombre de fática o de contacto. Esta función es la que se utiliza para mantener el hilo de la conversación. Por ejemplo, palabritas que me indican que la otra persona me está escuchando. Cada tanto yo les digo, ¿me escuchan? ¿Pueden ver? Ustedes me responden sí. Ese sí es válido para mí porque ahí sé que están llevando el hilo de lo que estoy explicando, ¿verdad? A veces esto se da en forma presencial y a veces a distancia. Por ejemplo, cuando estamos hablando con alguien y no nos presta atención, nos damos cuenta fácilmente. Ahí es donde incluye la función fática o de contacto. En una llamada telefónica, nosotros, aunque ya esté corriendo el tiempo, el segundero ya nos atendió, mientras no nos dice hola, no le contamos lo que llamamos a informarle. Y si es que está en silencio esa persona, otra vez le hincamos, le decimos, hola, ¿me escuchas? Y después continuamos. Sí, bueno, y después palabras que forman parte de la fática o de contacto. La siguiente función recibe el nombre de estética o poética. Su nombre lo dice, estética, belleza, poética. Esta es la que se utiliza dentro de las obras literarias, con los refranes, los versos, los piropos, las letras de las canciones, cumplen la función estética o poética. Y nosotros mismos en nuestro lenguaje cotidiano solemos utilizar algunas expresiones pertenecientes a la estética. Por ejemplo, cuando decimos mi corazón o mi vida, le decimos a alguien, ¿verdad? En ese caso, la función es estética o poética. Utiliza recursos literarios y también imágenes. La última función es la metalingüística. Esta es la que se utiliza cuando utilizo el idioma para dar conceptos propios del idioma. Por ejemplo, ahora yo estoy hablándoles en castellano para darles conceptos y explicaciones de castellano. Esta es la función metalingüística. Uso el idioma para hablar del idioma. Un diccionario tiene la función metalingüística, ¿por qué?
porque utiliza, por ejemplo, el diccionario lexicológico español. Utiliza el idioma español para dar conceptos o definiciones de algunos términos, de algunas acepciones del idioma español. Entonces, esa es la función metalingüística. Esta última función entonces se utiliza exclusivamente cuando se va a hablar sobre el idioma. Aparte de las funciones, también contamos con los niveles del lenguaje. El nivel significa el estatus que se le da al hablante, ¿verdad? ¿Y esto de qué depende? Esta posición de qué depende? De su registro lingüístico, de las palabras que utiliza para expresarse. El registro lingüístico es eso, es el vocabulario, el léxico que tiene. Y dependiendo de cómo utiliza las palabras, puede pertenecer al lenguaje culto, coloquial o vulgar. Culto es el nivel más elevado, donde hay un apego muy fuerte a las normas del idioma. Respeta la sintaxis, la ortografía, la parte de que todo esté correcto, bien pronunciado, que la palabra sea exacta, precisa. Y es así que utiliza palabras que a veces son difíciles de comprender para nosotros y que debemos recurrir incluso al diccionario, porque trata de usar la palabra que exactamente diga lo que tiene intención de comunicar. El lenguaje culto es utilizado por escritores, por filósofos, por eruditos, por personas muy estudiosas, muy instruidas. Y eso se nota al hablar con una persona. Fácilmente vos te das cuenta si la persona es culta por el vocabulario que está utilizando. Por debajo del nivel culto se encuentra el nivel coloquial, donde frecuentemente nos encontramos nosotros. El lenguaje coloquial es utilizado con palabras sencillas, fáciles de comprender. Aquí tenemos dos escenarios. El lenguaje coloquial familiar, cuando nos dirigimos a nuestros padres, a nuestros amigos, nuestros familiares, hablamos de una forma sencilla y sin tanta rigurosidad, siempre respetando la parte de la normativa de la lengua. Y la otra es la coloquial formal, que utilizamos cuando ya salimos de nuestro ámbito familiar y nos vamos, por ejemplo, a la facultad o a alguna institución a hacer un trámite. Ahí utilizamos siempre el lenguaje coloquial, pero ya con cierta formalidad. Tratamos de ser más correctos, más exactos. Por debajo de esto se encuentra el lenguaje vulgar. Este vulgar es el que desconoce la normativa de la lengua, utiliza como quiere el idioma, usa mal, escribe mal, se expresa mal. A tal punto que también incluye los vulgarismos, las palabras groseras, las groserías, son los vulgarismos. Bueno, nos solemos encontrar con gente que utiliza el lenguaje vulgar en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando en vez de decirte verdad, te dice verá, en vez de pronunciar y decirte entonces, te dice tónseno, se van a reír ustedes, pero hay gente que dice tónseno, en vez de decir haya, te dice aiga. Esas palabritas hacen que el lenguaje sea vulgar porque lo está utilizando de mala forma. En la escritura también, cuando empieza a cometer errores de ortografía, horrores en algunos casos, entonces su lenguaje está siendo vulgar porque no respeta las normas del idioma. Ahí que viene es vulgar. ¿Por qué me van a decir? Porque lo correcto es alguien viene, no es hay que viene. Lo mismo, compré para mi vaquero. Me compré un vaquero. Son expresiones del día a día, parecieran coloquial, pero están utilizando incorrectamente el idioma, entonces ya pasan a ser vulgares. En algunos casos incluso se inventan palabras. Por ejemplo, este tema del lapa o de las gigis, después mi cruz y cosas así que son inventados, buscamos en el diccionario y ni siquiera existen. Bueno, estos tres niveles son los que se utilizan normalmente. Tenemos dos niveles más, pero que ya son de uso especializado. El nivel literario, que es utilizado por escritores de obras literarias,
Y este en realidad es el más elevado de los niveles, porque requiere del conocimiento del nivel culto, coloquial y vulgar. Para escribir su obra, por ejemplo, va a escribir una novela y nos encontramos que el narrador utiliza un lenguaje culto, habla correctamente, ahí podemos encontrarnos que es apegado a las normas, sus palabras son incluso más específicas, exactas, pero después los personajes empiezan a hablar y ahí el lenguaje es coloquial, palabras sencillas, correctas. Y algunos personajes incluso pueden llegar a utilizar el lenguaje vulgar. Muestra un personaje que es ignorante, que es, vamos a decir, que está pasando por ciertas situaciones, utiliza un lenguaje vulgar. Entonces, para escribir una obra literaria, el autor debe conocer mucho sobre el lenguaje culto, coloquial y vulgar. El lenguaje literario se encuentra exclusivamente en obras literarias, en poesías, en teatros y en narraciones. Por último, tenemos el nivel técnico o científico y este es el de uso especializado porque pertenece a una ciencia o a una profesión en particular. El lenguaje técnico o científico no está dirigido a todo público, está dirigido solamente a ese grupo de profesionales que podrían comprender esos tecnicismos, esas palabras específicas. Por ejemplo, cuando decimos, a ver, hipoclorito de sodio. En uso coloquial es la lavandina, pero en uso técnico, ya en una fórmula química, es hipoclorito de sodio. Te vas en la despensa o te vas al súper y preguntas dónde tienen hipoclorito de sodio y no te van a poder decir porque es un lenguaje técnico. Sin embargo, vos preguntas por la lavandina y te van a indicar sin ningún inconveniente. Bueno, estos son los niveles del lenguaje. Ahora vamos a ir a realizar un ejercicio antes de pasar a ver la parte de poesía lírica. Niveles del lenguaje, aquí está. Bueno, me gustaría que ustedes lean este texto y después vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. Les doy un tiempito y cuando ya terminan me avisan para que podamos empezar con el desarrollo de ejercicios. ¿Está bien?
Bueno, terminamos la lectura, ¿verdad? Vamos a pasar a analizar la parte de la macroestructura textual. La macroestructura es el análisis del contenido del texto, las ideas que encierra el texto. Primeramente, vamos a ver aquí que nos pide el significado de la palabra arconte. Y antes les quiero avisar que aquí en mi texto estaba de esta forma, estaba en punto seguido, muestra de la alta consideración. Este debe ser un punto aparte. Así que en el material que les llega, si ustedes encuentran que está en punto seguido, recuerden indicar que es un punto aparte porque en uno de los ejercicios justamente habla del último párrafo. Bueno, Arconte, jefe de policía de Atenas, ejercicio del poder por el pueblo, magistrado gobernante de Atenas. En el texto dice que fue nombrado arconte de la ciudad y posteriormente se le dieron plenos poderes para reformar la legislación de Atenas. ¿Qué opción les parece correcta? Pueden hablar sin inconveniente, pueden ir mencionando la opción que consideran ustedes correcta. Hola, se durmieron, parece. Bueno, aquí dice jefe de policía de Atenas. En el texto se habla del orden público, se hace alusión a la parte de lo que es el orden público. No, ¿verdad? Entonces, por ese motivo nosotros descartamos la letra A, porque no se menciona eso en el texto. Ejercicio del poder por el pueblo. En el caso de la letra B, responde más bien a una actividad, ya está ejerciendo, es el ejercicio. En el texto dice que nosotros vemos que que le nombraron a él arconte, le nombraron ejercicio del poder, no queda bien, entonces no es la palabra que le responde. Le nombraron magistrado gobernante de Atenas. Esta es nuestra respuesta correcta. ¿Por qué nos quedamos con que la C es correcta? Porque recordamos que la palabra magistrado es el que legisla y el que gobierna. Entonces, dice que a él se le dio ciertos poderes para que pueda modificar la ley. Pasamos a ver el significado de oligarquía. En nuestro texto dice que la ciudad de Atenas estaba sumida en una profunda crisis social debido al descontento de la empobrecida. Mira, aquí ya nos menciona que la gente pobre estaba disconforme, sufría la gente pobre ante la opresión a que se sometía la aristocracia oligárquica. Entonces, ¿qué es lo que es oligárquica? Gobierno ejercido por un grupo reducido, gobierno militar o gobierno de intelectuales. La A. Correcto, es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en el texto menciona que había un grupo de gente adinerada y un grupo de gente pobre. La gente pobre estaba disconforme por el grupo reducido de gente adinerada. No se hace alusión a la milicia, entonces descartamos la letra B, y tampoco a los intelectuales, por eso descartamos la letra C. De acuerdo estrictamente con el texto leído, selecciona la opción correcta. Marca la letra que contiene la idea fundamental del primer párrafo. Nos pide solamente del primer párrafo. Y tenemos aquí las reformas políticas y legislativas introducidas en Atenas por Solón, renombrado poeta y uno de los llamados 7 sabios de Grecia, sentaron las bases del establecimiento de la democracia.
¿De qué nos habla este párrafo? De las reformas políticas que fueron introducidas por Solón y que sirvieron de base para la democracia. Esa es la parte más importante. Vamos a ver, dice, Atenas se hallaba sumida en una profunda crisis. Eso no se encuentra en el primer párrafo. Solón se labró una fortuna como comerciante durante su juventud. Tampoco se encuentra en ese párrafo. Solón fue un renombrado poeta. Este sí está en el primer párrafo, pero es una idea secundaria. No es lo más importante. Solón nació en Atenas, no menciona ahí. Las reformas introducidas por Solón sentaron las bases de la democracia ateniense. Vemos que esta es la idea principal y esta es la idea secundaria que tiene nuestro texto. Solamente esas dos ideas se encuentran en el primer párrafo. Según el último párrafo, la muestra de alta consideración que Solón tuvo en Grecia es, y vamos a ver el último párrafo, muestra de la alta consideración que tuvo su figura en Grecia, la ofrece el hecho de que su nombre sea uno de los pocos que aparecen en todas las enumeraciones de los 7 sabios realizadas por diferentes autores desde fines del siglo V a.C. Que él se negó a introducir cambios que que condujeran a una guerra civil, no se mencionó. Que rehusó convertirse en tirano, también descartamos esta opción porque no menciona. El hecho de que él mismo definió la reforma en uno de sus poemas, no se menciona. El hecho de que su nombre aparezca en la lista de los 7 sabios, esta es nuestra respuesta correcta. La única afirmación sobre Solón que no aparece en el tercer párrafo, vamos a irnos a ver el tercer párrafo. 1, 2, 3. Este es nuestro tercer párrafo. Dice, movido, vamos a llevarlo allá para poder ver mejor. Movido por conciliar los intereses de nobleza y pueblo, Solón adoptó medidas para aliviar la miseria general, como la abolición de la esclavitud por deudas, y menciona aquí, a ver, Solón hizo una fortuna como comerciante. Este no está. Publicó un nuevo y más humanitario código penal. Aquí abajito dice que justito él promulgó una ley de código penal. Deseaba conciliar los intereses de la pobreza, de la nobleza y del pueblo. Justito aquí arriba está que quería él conciliar esto. Entonces descartamos también la letra C. Abolió la esclavitud por deudas al comercio. Aquí está en la segunda línea. Descartamos la letra D. Fomentó el comercio y la agricultura. A ver en qué parte dice que fomentó el comercio. Aquí está, el fomento del comercio y la agricultura en la segunda línea también. Entonces podemos decir que la única idea que no se encuentra en el tercer párrafo es que él se hizo de fortuna como comerciante. Seguramente eso dice en otro párrafo. Lee las siguientes oraciones y realiza el ejercicio propuesto. Bueno, yo quiero dejar a que ustedes terminen estos ejercicios de comprensión textual y voy a saltar al ejercicio 8 para que ustedes puedan ver la parte de tipología textual, ¿sí? El texto analizado se encuentra entre los argumentativos, narrativos, informativos, instrumentales o periodísticos. ¿Qué tipo de texto creen que es? Y les doy aquí una pista. El texto se extrajo de la Enciclopedia Hispánica. A ver, el texto quiere convencernos de algo, quiere persuadirnos para que nosotros quedemos convencidos de un tema.
No. Este texto nos está contando un hecho o un acontecimiento sobre un personaje en especial, tiene ciertos personajes, hay un conflicto, hay un problema y hay una solución al problema. Para decir que el texto es narrativo. Argumentativo, profe. Nos quiere convencer de algo este texto. Aquí alguien dijo narrativo. Bueno, no es narrativo y explico por qué. No es narrativo porque para que sea narrativo tiene que tener personajes, tiempo, espacio, un problema y un desenlace. El cuento es una historia que tiene principio y fin. Sin embargo, este texto, si bien menciona lo de Solón y que nació en Atenas, no nos está contando en forma de un cuento. Lo que está haciendo es informando cómo se inició el, el tema de las bases de la democracia. Entonces, este texto no es narrativo, no es argumentativo porque no pretende convencernos de nada. Este texto solamente nos está informando, nos da a conocer cómo se inició la democracia. Sentaron bases para la democracia. Tampoco es un texto instrumental porque no es ningún formulario y no es periodístico. Ahora, si nuestro texto es informativo, ¿cuál es la trama que le queda? Trama narrativa, expositiva, descriptiva, argumentativa o conversacional. Bueno, si el texto no es narrativo, difícilmente su trama sea narrativa. Va a ser o expositiva o descriptiva. No es argumentativa porque el texto no es argumentativo. Y no va a ser conversacional porque no tiene diálogos. ¿En cuál de las dos opciones ustedes creen que está la respuesta? La B. Correcto, es la letra B. ¿Por qué? Porque nos da a conocer una información específica. Mientras que la letra C, para que sea correcta, debía presentar descripciones de cada caso. Bueno, y aquí algo más les quiero mencionar con relación al texto informativo. Les dije yo que les daba una pista. ¿A qué me refería con la pista? A que el texto fue extraído de una enciclopedia. Los textos expositivos son los que pertenecen a los libros, como enciclopedias, materiales didácticos y cosas así. Bueno, ahora, la función del lenguaje que predomina. Referencial, apelativa, fática, expresiva o estética. La referencial es la que informa. La apelativa es la que pretende influir en nosotros. La fática es la que mantiene la conversación. La expresiva da a conocer sentimientos y emociones y la estética es la que utiliza recursos literarios. Podemos deducir entonces que aquí la función es referencial. Fíjense, si el texto era argumentativo, nos quería convencer de algo, entonces aquí la trama iba a ser argumentativa y aquí la función iba a ser apelativa, porque quería que nos quedemos convencidos, ¿sí? Si el texto es narrativo, entonces podemos ver que la trama va a ser narrativa y la función podría ser aquí, dependiendo de qué tipo de texto es, una función estética o poética. Si es un cuento, por ejemplo, va a ser estética o poética, ¿sí? De esta forma, entonces, podemos ir asociando tipo de texto, trama y función. Ahora vamos al nivel. El nivel del lenguaje que predomina en el texto es culto, coloquial, vulgar, técnico o literario. Y para eso tenemos que fijarnos en cómo utiliza cada palabra. En el texto nos encontramos con expresiones como, por ejemplo, familia aristocrática empobrecida. Bien podría decir que era una familia que tenía una buena posición social, pero no tenía dinero. Coloquial sería, creo, profe. Coloquial. ¿Y no te parece que hay una forma más fácil de decir, por ejemplo, que
sus obras eran de carácter didáctico, por decir de carácter educativo, o por ejemplo decir que como en vez de decir pragmático, usar la palabra práctico, en vez de decir que encontró la ciudad dividida en fracciones, dividida en partes, o que en vez de decir que se rehusó, decir que se negó. Tiene un Entonces, poquito de culto también. sí, esto es lo que hace que el lenguaje sea culto. En realidad que un texto que tiene lenguaje culto no va a ser 100% culto porque si no, no se va a comprender. Pero la mayoría de los términos podrían haberse expresado de una forma más sencilla. Por eso no es coloquial. Si esto le damos a cualquier persona a que lea, lo más probable es que no entienda. Y el lenguaje coloquial debe ser comprendido por cualquier receptor, de fácil comprensión para todos. Nosotros aquí entendimos rápido porque ya estábamos en un nivel universitario, manejamos ciertas palabras, pero para cualquier público esto va a ser difícil de comprender. Bueno, si hasta aquí no hay problemas, quiero pasar a poesía. ¿No? No, profe. Bueno, paso entonces a poesía lírica. Vamos a estar viendo ahí. Hace rato vimos los géneros literarios y había un grupo de obras que pertenecían al género lírico. Son las poesías. La poesía tiene tres elementos importantes: el ritmo, la rima y la medida. El ritmo es la distribución de los acentos dentro de cada palabra del verso y es lo que le da musicalidad. Lo que hace que dé gusto escuchar una poesía o que dé gusto escuchar una canción es justamente el ritmo. La medida es la extensión, la cantidad de sílabas que tiene cada verso. Y la rima es la semejanza en la terminación de los versos. ¿Se parecen o no se parecen? Entonces ahí vemos si tienen o no rima. Para ver la medida, que es lo que nos importa, porque con relación al ritmo y a la rima no hay mucho problema. Para analizar la medida se tienen en cuenta dos aspectos importantes: las licencias poéticas y la ley del acento final del verso. O sea que sería analizar la última palabra del verso y ver qué acento tiene. Licencia poética. La licencia es un permiso especial que se le da al poeta para separar la sílaba de una forma diferente. Ahí tenemos la sinalefa, el hiato, la diéresis y la sinéresis. La sinalefa consiste en juntar dos sílabas cuando una termina en vocal y la siguiente comienza con vocal. Entonces, puede juntar en una sola sílaba. No importa que las vocales sean diferentes. Yo puedo juntar la A con la I, la O con la U, no. Incluso la Y sola tiene sonido de vocal y se le considera vocal porque este es un recurso fónico. El sonido es lo que importa. También por ese mismo motivo, la H que no tiene un sonido no interfiere en la sinalefa. Por ejemplo, yo puedo decir claro horizonte y voy a poder juntar claro O, porque la H no va a romper. El hiato es la destrucción de la sinalefa cuando yo no necesito. Porque la sinalefa me ayuda a disminuir la cantidad de mis sílabas, pero yo a veces necesito que tenga más, entonces ahí voy a usar el hiato, voy a destruir la sinalefa. Después tenemos la diéresis, que consiste en separar vocales que normalmente forman diptongo, que van juntas. Por ejemplo, cuando decimos hielo, aire, ahí nos encontramos entonces con vocales que van juntitas en una sílaba. Pero con la diéresis yo puedo decir aire, puedo separar, o hielo, me permite separar. La sinéresis, sin embargo, lo que hace es juntar vocales que normalmente van separadas, que son las vocales fuertes. El ejemplo de aéreo, aéreo, es la separación normal. Pero con la sinéresis yo voy a poder decir aéreo. Después tenemos la ley del acento final. Si la última palabra del verso es aguda, se le suma 1. Si es monosílaba, también se le suma 1. Bueno, ¿qué significa monosílaba? La que tiene una sola sílaba.
llana o grave. Si la última palabra es llana o grave, permanece igual. No se suma ni se resta. Y si la última palabra es esdrújula, en ese caso se le resta una sílaba. Esto es lo que vamos a tener en cuenta a la hora de medir el verso. Ahora vemos un poquito de rima. La rima es la semejanza en la terminación de los versos. Tenemos rima perfecta o consonante cuando coinciden exactamente las vocales y las consonantes a partir de la vocal acentuada de la última palabra del verso. A veces solamente coinciden las vocales y no las consonantes. En ese caso, la rima es imperfecta o asonante. Y hay un tercer caso que es cuando no coincide con ninguno, no rima. Esos son versos libres, sueltos o blancos. Bueno, pasamos a realizar unos ejercicios sobre poesía lírica. A ver, ahí. Bueno, para separar en sílaba, lo que se hace es separar como en forma gramatical, por ejemplo, y prosigue su marcha silenciosa y se cuenta cuántas sílabas sale aquí al final. Este tiene 11 sílabas. De acuerdo a cuánto sale aquí, este verso va a recibir un nombre. Y es lo que vamos a ver ahora. El nombre de los versos según la cantidad de sílabas. Tenemos versos de 2 sílabas hasta 14 sílabas. Bueno, ¿por qué no hay versos que tienen una sola sílaba? Porque justamente dijimos que las que son monosílabas se le suma 1. Por ejemplo, mi verso solamente decía ahí 2. La palabra 2 es monosílaba, entonces va a ser 1 más 1, 2, y ese va a ser un verso bisílabo, porque tiene 2 sílabas. El de 3 se llama trisílabos, 4 tetrasílabos, 5 pentasílabos, 6 hexasílabos, 7 heptasílabos, 8 octosílabos, 9 eneasílabos, 10 decasílabos, 11 endecasílabos, 12 dodecasílabos, 13 tridecasílabos y 14 alejandrinos. Este alejandrino lleva el nombre del autor del verso más largo. Bueno, de 2 a 8 son de arte menor, son cortitos. De 9 a 14 son de arte mayor, porque ya son más largos. Este verso que tiene aquí 11 sílabas, ¿cómo se va a llamar? Endecasílabos. Perfecto. Nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Identificar el nombre del verso según la cantidad de sílabas que tiene. Bueno, ahora les muestro aquí lo que es la sinalefa. Ya les di el concepto hace rato, les dije que era juntar. Bueno, dulce como el arroyo soñoliento. Voy a separar en sílaba. Dulce. Como el. Aquí yo puedo hacer uso de la sinalefa porque me encuentro con una vocal al final de una palabra y otra vocal al inicio de la siguiente. Entonces, yo puedo juntar esto en una sola sílaba y decir como él. Esa es la sinalefa. Arroyo, soñoliento. Bueno, lo que voy a hacer es contar para saber cuántas sílabas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este verso tiene 11 sílabas. La palabra soñoliento se carga la voz aquí en la E. Soñoliento. Recordamos que las palabras agudas llevan acento aquí en la última sílaba, las llanas en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. En este caso, nuestro verso tiene acento de llanas. Tiene 11 sílabas, acento de llana. Pasamos al siguiente. Mansa como la lluvia. Distraída. Bueno, si acá me salió 11, todos los demás me tienen que dar también 11. Ahora voy a contar cuánto me dio el siguiente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este verso tiene 11 sílabas. Y ahí tengo que ver otra vez si el acento es de las llanas. Y veo que la palabra acentuada es la I, que se encuentra en la penúltima sílaba. Última, penúltima. Entonces aquí mi acento es de llana. Continuamos. Pura, como la rosa florecida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este verso también tiene 11 sílabas. Y veo que la palabra florecida, aquí se le carga la voz en la penúltima sílaba, entonces es acento de llana. Ahora vemos y próxima y lejana. Ahí y próxima y. ¿Qué licencia uso ahí? ¿Qué licencia estoy usando aquí en próxima y lejana? Por las vocales sin alefa. Correcto. Y aquí también, como el otra sinalefa. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Este verso también tiene 11 sílabas. Y ahora voy a ver si es que el acento. Aquí Viento me corrigió por el corrector. Ignoren nomás porque viento. Ahí. Ahí se carga la voz, penúltima sílaba, acento de las llanas. Ahora pasamos a ver el hiato. Les dije que el hiato es la destrucción de la sinalefa cuando yo no necesito. Por ejemplo, aquí me salió 11 sílabas. Aquí me salió 11 sílabas. Aquí también me salió 11, por ponerles de ejemplo nada más. Pero aquí me salió 10. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Destruir la sinalefa. ¿Cómo destruyo? Simplemente separando. No hago caso de la sinalefa, en ese caso estoy usando un hiato. Y al contar, ya voy a contar en sílabas separadas y ahí me va a dar 11. Entonces, ¿qué es el hiato? Es la destrucción de la sinalefa por necesidad. Cuando yo necesito que tenga más sílabas, entonces ignoro la sinalefa, separo. Aquí tenemos, por ejemplo, la única verdad es el amor. Yo debería aquí juntar la U. Sin embargo, con el hiato voy a decir la única verdad es el amor. Bueno, al contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este verso tiene 10 sílabas. Antes tengo que ver el acento. La palabra amor se carga la voz en la O. Entonces, es la última sílaba. Le tengo que sumar una sílaba. 10 más 1. Este verso entonces tiene 11 sílabas. Bueno, entonces aquí voy a señalar el hiato, la destrucción de la sinalefa. Después tenemos la diéresis. La diéresis consiste en separar vocales que siempre van unidas. Son vocales débiles con fuertes, que forman diptongos. Las vocales débiles son la I y la U. Bueno, esto dice que nosotros tenemos que marcar sobre la I o sobre la U, sobre una de las dos vocales débiles, el signo de la diéresis, que son estos dos puntitos. Bueno, aquí podemos ver en el ejemplo. El dulce murmurar desde, aquí este es un término arcaico, desde
Y aquí es donde está la sinéresis que yo voy a usar. Ruido, voy a separar. Lo correcto sería ruido, pero me permite separar. Aquí estoy utilizando entonces yo la sinéresis, el recurso que consiste en separar vocales que siempre van unidas. Bueno, y por último tenemos la sinéresis, perdón, creo que aquí les dije sinéresis, la diéresis. La sinéresis consiste en unir vocales que siempre van separadas. Hace rato yo les mencioné la palabra aéreo. Bueno, lo normal en la separación de sílabas sería aéreo. Esta es la forma correcta. Pero con la sinéresis yo puedo decir aéreo. Esto me permite la sinéresis. Entonces, unir vocales que siempre van separadas. Aquí tengo la creación, sería creación, pero esto me permite decir creación. Y la dirige. Bueno, entonces, ¿dónde estoy aplicando la sinéresis aquí? En esta parte. Recordamos también que la sinéresis y la diéresis son las licencias menos utilizadas. Las que más se utilizan son la sinalefa y en algunos casos el hiato. La ley del acento final. Granados en cielo A. ¿Qué recurso ahí uso en cielo A? ¿Qué licencia? Sinalefa. Correcto, es la sinalefa. Bueno, en cielo azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, veo que la palabra es aguda porque se carga la voz en la última sílaba. Entonces va a ser 7 más 1, 8. Calle de los marineros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marineros. Aquí se carga la voz. Es una palabra llana. Ay, aquí arriba no le puse aguda. No se suma ni se resta. Fíjense que aquí al final me salió 8 sílabas y aquí también me está saliendo 8. Todo me tiene que dar 8 sílabas. Bueno. ¿Qué verdes están tus árboles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí me da 9 y veo que la palabra árboles aquí se está acentuando. Aguda, llana, esdrújula. Puedo ver que esta es una esdrújula, entonces le debo restar. Qué alegres. Aquí tengo una sinalefa. ¿En qué A? Alegres tienes el cielo. Bueno, esta es la palabra que tengo que analizar. Cielo. Aguda, llana. Veo que esta es una palabra llana. Bueno, ¿esto se entendió, gente? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Bueno, de acuerdo a cómo está organizada la estrofa, recibe un nombre. Aquí el verso es cada una de las líneas, pero la estrofa ya es el conjunto de versos. Podemos tener estrofas que estén divididas en grupos de 2, por ejemplo así. En ese caso, si son grupos de 2, va a recibir el nombre de pareado. Si están agrupados de a 3, son tercetos. Agrupados de a 4, redondilla o cuarteto. ¿Cuándo es redondilla? Cuando son de arte menor. Y es cuarteto cuando los versos son de arte mayor. Redondilla menor, cuarteto mayor. Quinteto, 5. Romance, número indeterminado de versos. O sea que no importa cuántos versos tenga la estrofa, lo importante es que todos sean octosílabos. Y soneto, 14 versos.
distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos, o sea que va a tener 4 estrofas. Las 2 primeras estrofas van a tener 4 versos y las 2 siguientes van a tener 3 versos. Y ese es un soneto. Bueno, rima. Dijimos que rima es la semejanza en la terminación de los versos. Vamos a analizar aquí la palabra miel, se acentúa desde el. Acudieron desde la E. Hieron, eron. Murieron, eron. Desde la E se carga, no desde la I. Y en él, toda la palabra, él. En este caso vemos que el primer verso y el cuarto verso coinciden en vocal y en consonante, rima perfecta. Y el segundo con el tercero también coincide en vocal y consonante, rima perfecta. En este caso de abajo vemos que no coincide la consonante. En alguna y tumba vemos que hay diferencia en las consonantes, pero sí hay semejanza en la vocal UA, UA. Esta es la rima imperfecta, solo coinciden las vocales. Y los que no coinciden se llaman versos libres, sueltos o blancos. No riman. Ahora vamos a practicar un poquitito con el himno nacional. ¿Sí? Vamos a ver. A los pueblos de A. Aquí en DA estoy usando una sinalefa. Mericaín. Aquí, Americaín, estoy usando otra sinalefa. ¿Ven que la coma no interfiere? Infausto. Y ahora voy a contar cuánto me sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este verso tiene 10 sílabas hasta ahí. Tengo que ver el acento. Infausto. Se carga la voz en la A. Ahí se pronuncia con mayor fuerza. Entonces, si fuera en la TOI va a ser aguda. Infausto es llana. Tiene 10 sílabas y es llana. Pasamos al siguiente. 3 centurias, un cetro primió. En cetro tenemos también una sinalefa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí me dio 9 nada más. Antes de romper mi sinalefa, para que tenga 10, tengo que fijarme en el acento. Veo que oprimió es una palabra aguda. En ese caso, le debo sumar 1. 9 más 1, 10 aguda. Hay una combinación de acentos, llana y aguda. Si yo rompía esta sinalefa, a ella me iba a dar 11, porque la ley se debe cumplir siempre. Y esta es una ley del acento final de palabras, o sea que siempre esté donde esté, yo le tengo que aplicar. Bueno, pasamos al siguiente. Más un día soberbia surgiendo. Bueno, ignoren nomás eso que me modificó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La palabra surgiendo, aquí se carga la voz con mayor intensidad, entonces es una palabra llana. Basta. Dijo y él, fíjense aquí, cetro rompió. Dijo y él, oye, 3 vocales están juntando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí me da 8 sílabas.
yo necesito que tenga 10. Me fijo en el tipo de acento, rompió es aguda, le voy a sumar 1 y me va a dar 9. Pero yo necesito que tenga 10. ¿Qué puedo hacer en ese caso? El hiato. Vas a Ujú. destruir la sinalefa. Voy a destruir. Aquí voy a destruir. Eso puedo destruir en cualquier parte, pero voy a aplicar ahí. Entonces, voy a usar en este caso un hiato. Y con esto yo ya puedo pasar a verificar, a hacer mis ejercicios, porque ya nos queda poco tiempo. El nombre del verso según la cantidad de sílabas. Tiene 10 sílabas. Acá no le hice. Va a ser 9 más 1, 10 y aquí es aguda. Bueno, ¿cómo se llaman los versos de 10 sílabas? Decasílabo. Excelente, decasílabo. ¿Los versos son de arte menor, mayor, combinado o de arte menor, medio y mayor? De 2 a 8 es menor, de 9 a 14 es mayor, no hay, aquí no tenemos combinación y este es un distractor, no existe pues de arte medio. Ese no existe, está distrayendo nomás ahí. Aquí todos son de 10 sílabas, entonces son de arte mayor. La licencia poética, utilizada en el tercer verso de la última estrofa. Última estrofa, tercer verso, aquí. Nio presores. Aquí está la licencia que utilizo. ¿Qué licencia es? Una letra. La ley de acento final es de las agudas, de las llanas, de las esdrújulas, de las monosílabas o de las agudas y las llanas. Veo que en mi poesía una era llana, otra es aguda, otra llana, aguda y así continúa. Entonces es una combinación de agudas con llanas. Esta es mi acentuación. Los versos tienen rima perfecta, imperfecta, libre o combinada. Vamos a ver. Aquí infausto, austo. Oprimió o, surgiendo, endo y rompió o. La o rima con la o. Aquí tenemos el segundo con el cuarto, pero el primero y el tercero no riman. Lo mismo, grandiosos, osos. Toda esta es la terminación. Osos. Marcial, al. Diadema, Emma. Y triunfal, al. Vemos otra vez que aquí coincide al con al, pero grandioso no rima con diadema. Libres y perfecta porque coincide vocal y consonante. El tercero, muerte, erte. Libertad, at. Alientan, entam. Igualdad, at. Vemos que nuevamente hay una semejanza o rima perfecta entre el segundo y el cuarto. Entonces con esto ya puedo buscar mi tipo de rima. Combinación de versos libres y rima perfecta. Bueno, el nombre que recibe la estrofa según la cantidad de versos. Mi estrofa tiene 4, 4, 4. 4 versos de arte mayor. ¿Cómo se llama entonces? Cuarteto. Muy bien, 1. es cuarteto. Bueno, esto es la parte de poesía y en este tiempito que nos queda quiero ir a ver la parte de narrativa. El género narrativo.
Dentro del género narrativo nos encontramos con ciertos elementos importantes. Todas las obras escritas en párrafo que tienen un argumento, personajes, acciones, tiempo, espacio. Recordamos que un texto narrativo es el que cuenta una historia. Relacionen siempre narrativo con un cuento, con una novela o con una noticia. Bueno, la estructura es cómo está organizada las partes dentro de este texto. La estructura puede ser lineal o quebrada. Recordamos que el texto narrativo tiene introducción, nudo y desenlace. En la introducción se conoce a los personajes, tiempo, espacio. En el nudo surgen los problemas y el desenlace es la solución que se le da al problema. De acuerdo a cómo están organizados estos tres elementos, la estructura puede ser lineal o quebrada. Lineal es cuando respeta el orden lógico de introducción, nudo y desenlace. Y quebrada es cuando se desordena. Por ejemplo, tenemos nudo, introducción, nudo, desenlace. O sea que comienza con un problema, se describe a los personajes, se retoma el problema y después el final. Por ponerles de ejemplo nada más, comienza con un asesinato, pero no se sabe quién le mató, ni quién murió, ni por qué. Después continuamos y más adelante encontramos quién era bueno, quién es malo, quién murió, quién le mató y cosas así. Entonces esa es la estructura quebrada porque está desordenada. Después tenemos las estrategias narrativas. Llamamos estrategia narrativa a las técnicas que utiliza el escritor para darle mayor atractivo a su texto. Nos encontramos con diferentes técnicas, por ejemplo, la analepsis, que es el movimiento que hace en el tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso del flashback, que es ida y vuelta. ¿Cómo hace este viaje? Con los pensamientos, con los recuerdos. Entonces, está en un presente contando la historia y de repente se acuerda de algo del pasado y hace un viaje y cuenta un poquitito del pasado y después regresa otra vez al presente. Esa es la análisis en flashback. Y también tenemos el raconto. El raconto se da el análisis, pero de forma más larga. Se da un viaje al pasado, se cuenta toda la historia en pasado y después se vuelve otra vez al presente. Por recordarles el caso del Titanic. ¿Cómo comienza la historia? Con la abuelita que empieza a recordar y ahí hace su viaje al pasado. Todo el argumento de la película está en el pasado, en el recuerdo de la señora. Pero al final, en el desenlace, ella vuelve otra vez a su presente, donde ya es una abuelita. Esa es la estrategia del raconto. Después tenemos la prolexis. La prolexis es la profecía que se cumple. A veces ciertos indicios que se presentan en el texto y en el desarrollo nos encontramos con que sí se cumplió. Entonces, esa es la prolexis. La alternancia es cuando utiliza dos espacios al mismo tiempo. Por ejemplo, cuenta la vida de un personaje en el campo y la vida de otro personaje en la ciudad. Entonces, está alternando ahí dos espacios. Y la elipsis es la eliminación de una parte de la historia porque no es necesario o porque le quiere crear más atractivo a la obra. Muchas veces la obra cuenta, nos encontramos con, voy a poner de ejemplo una película, las películas. Inicia contando su infancia y después ya hay un salto a su vejez. Ese salto que hubo eliminó todo el proceso evolutivo de la persona, cómo fue su juventud, cómo fue su adultez. Entonces, esa es una elipsis. Se eliminó esa parte para darle otro toque a la obra. Bueno, los estilos. El estilo es la forma en que el escritor empieza a escribir, valga la redundancia. Por ejemplo, puede darle vida a los personajes y hacerles hablar por su cuenta, entre guiones. Lourdes dijo, qué buena está esta clase. Esta sería directo porque va a ser dijo, dos puntos, un guión y lo que dijo Lourdes. O puede ser indirecta también cuando el narrador nomás ya cuenta lo que dijo Lourdes. Lourdes dijo que esta clase estaba buena. Ahí va a ser indirecta porque es el narrador el que cuenta, no es el personaje el que habla. Ahora vamos a los tipos de narrador. Tenemos narrador protagonista cuando yo cuento mi propia historia. Soy personaje principal y cuento lo que a mí me sucedió.
Se narra en primera persona porque yo me iba caminando cuando yo me. Sí, primera persona. Después tenemos el narrador testigo. Este es el que está dentro de la historia, pero él no es el personaje principal. Y cuenta lo que le sucedió al personaje principal. Aquí también se utiliza la primera persona y a veces combina con la tercera, porque en algunos momentos él está ahí presente y en otros momentos cuenta nomás. Después tenemos el narrador en tercera persona. Este es el narrador objetivo, el que sabe todo, el que conoce de forma objetiva lo que sucede. Cuenta exactamente cómo se fueron desarrollando los hechos, pero hay una diferencia con el narrador omnisciente, que también está en tercera persona, pero el omnisciente conoce sentimientos, emociones y estados de ánimo de los personajes. El de tercera persona solamente cuenta lo que ve, es objetivo, solamente lo que puede observar. El omnisciente ya es capaz de percibir y de incluso saber los pensamientos y sentimientos del personaje. Bueno, esta es la parte de los géneros narrativos. Y ahora vamos a la macroestructura textual. Tenemos tema, idea central, idea principal y secundaria. El tema es de qué trata la obra, lo más importante. La idea central ya incluye aspectos propios de ese texto. Por ejemplo, si mi tema es la pérdida de la inocencia, en mi idea central ya puedo decir la pérdida de la inocencia del DCC, voy a mencionar una obra, DCC a causa del sufrimiento. Esa ya va a ser la idea central. Y la idea principal se desarrolla dentro de los párrafos. No te puede pedir la idea principal del texto, te va a pedir la idea principal del primer párrafo, del tercero, de esta forma. La unión de ideas principales es la que te lleva a sacar la idea central. Y después están las ideas secundarias, que son las ideas accesorias, las que rellenan, son importantes, pero sirven más bien de complemento para ir desarrollando. Las ideas secundarias están en un segundo plano, como su nombre lo dice. Y es hasta aquí todo lo que vamos a estar trabajando hoy. Quisiera saber si ustedes tienen alguna consulta para poder aclarar antes de dar cierre a la clase. ¿Qué tal? ¿Entendieron? ¿Necesitan que se les aclare algo? Entendimos, profe. O sea, yo entendí. ¿Mm? Gracias, profe. Perfecto. Entonces, si no hay consultas, estaríamos hasta aquí por hoy y la siguiente clase ya iniciamos con la siguiente unidad. Nos quedan 2 clases más para trabajar la parte de gramática, la parte morfológica y la parte de ortografía. Recuerden que ustedes están teniendo estos materiales en la plataforma y también ejercitarios para ir ensayando. Bueno, entonces, hasta aquí, ya que veo que los comentarios son muy buenos, les gustó y no hay consultas. Nos vemos la próxima clase entonces. Chao, chao.